Muchas gracias y muy buenos días a todos los que participan de esta celebración eucarística junto a los aquí presentes en la capilla Nuestra Señora del Valle, ubicada en Abreu de Figueroa, 2769, de barrio Villa Rebol, en esta ciudad de Córdoba. La transmisión se realiza simultáneamente por las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y todas sus plataformas digitales. Hermanos, con la inmensa alegría de haber sido convocados por el Señor para reunirnos en esta casa escuchando el mensaje de su palabra y celebrar la Eucaristía, en este cuarto domingo de Cuaresma dispongamos nuestros corazones y nuestras mentes para participar activamente de ella, acompañando a toda la Iglesia en un himno de acción de gracias a Dios por todo lo recibido y pidiendo perdón por las faltas cometidas. En el calendario litúrgico, hoy hemos llegado a la mitad de la Cuaresma. El Señor nos manifiesta el amor infinitamente misericordioso de Dios, amor que es un verdadero misterio que supera las explicaciones de la razón. Él se compadece de nuestra miseria y su amor se hace misericordia, llamándonos a confiar en ella, en una actitud de dar el paso hacia Él. Actitud que no solo espera, sino que Jesús mismo la provoca. Y también nos llama a anunciar su misericordia a nuestros hermanos y a practicarla de verdad con cada uno de ellos. Todos podemos mejorar, cambiar de mentalidad y lograr que nuestro estilo de vida sea cada vez más parecido al de Cristo Jesús. Esto ha de reflejarse en nuestra relación con Dios, en nuestra apertura a los demás, en el compromiso y en la seriedad en nuestro camino. Todos estamos llamados a colaborar a que también los demás, familiares, amigos y compañeros de trabajo, se sientan llamados a renovarse y vivir la Pascua en profundidad. Durante la Cuaresma todos hemos sido invitados a continuar diariamente con empeño la gracia de nuestras prácticas cuaresmales de la oración, el ayuno en todos sus aspectos y las prácticas de caridad. Esta Santa Misa será presidida en nombre de Cristo por nuestro arzobispo Monseñor Carlos José Ñáñez, a quien recibimos uniendo nuestros corazones y nuestras voces cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, con simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio por amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, de parte de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, gracia y paz a todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Nos arrepentimos por las veces que no hemos sido luz y apoyo para nuestros hermanos. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad de
que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. En la oración colecta, el celebrante nos une a toda la Iglesia para que seamos dignos de practicar la Cuaresma con un corazón dispuesto y puro. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la liturgia de la palabra. En esta primera lectura se nos relata la feliz llegada a la tierra prometida. También a nosotros el Señor quiere conducirnos a la tierra prometida de su reino. Lectura del libro de Josué. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal. El 14 de ese mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados, ese mismo día. El maná dejó de caer al día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron los frutos de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. El Salmo es una reflexión colectiva que, formando parte de la primera lectura, nos invita a participar aclamando: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Apasionada exhortación de San Pablo para que nos dejemos reconciliar con Dios y vivir la nueva vida en Cristo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque es Dios el que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro.
Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Palabra de Dios. La parábola del hijo que vuelve a la casa paterna es la más clara muestra que Dios nos ama y perdona, a pesar de nuestras faltas. Tu palabra, Señor, es palabra de amor que nos habla directo al corazón. Te pedimos, Señor, que tengamos valor para ser hoy el eco de tu voz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí, muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. El celebrante, mediante su reflexión, nos ayudará a comprender los mensajes bíblicos recibidos y aplicarlos a nuestro diario quehacer.
Queridos hermanos, el estribillo del Salmo que hemos repetido nos da como la tónica de esta celebración. Vean qué bueno es el Señor. Es decir, nos invita a contemplar la bondad de Dios, que es infinita. Pero nos dice también, gústenla. Es decir, disfruten de esa bondad. Recíbanla en su corazón. Sea para ustedes motivo de alegría creer y confiar en un Dios tan bueno. Y el Evangelio que acabamos de escuchar ilustra a la perfección este estribillo del Salmo. El Señor presenta esta parábola. Normalmente se la suele denominar del hijo pródigo, pero en realidad el título que correspondería sería la del Padre misericordioso. Y Jesús la dirige a estos escribas y fariseos que toman distancia de él con una actitud de desconfianza, de reticencia, y murmuran acerca del proceder. Fijémonos en algunos detalles. El hijo menor prácticamente decreta la muerte de su padre, porque en vida de él le pide la herencia. Es como si el padre hubiera muerto. Le interesa solamente los bienes que el padre le puede dar. Y el padre, seguramente con dolor, respeta esa decisión, reparte sus bienes y lo deja que se aleje. Ahora, la experiencia de este hombre alejándose de su padre, enseguida se vuelve contra él, porque empieza a padecer necesidad. Y padece esa necesidad de una manera realmente indigna. No solamente no tiene que comer, sino que además tiene que emplearse seguramente en un país extranjero, porque en ese empleo el dueño cuida cerdos y los judíos no cuidaban cerdos porque es un animal impuro. Y el Evangelio hasta, podríamos decir así, exagera la indigencia, dice, quisiera comer la comida de los cerdos, pero nadie se lo daba. Indigencia total, indignidad. Y entonces, desde esa situación, entra dentro de sí mismo y empieza a recapacitar. Antes estaba mejor. Y entonces empieza un proceso de cambio, valiéndose de lo que ha hecho y proponiéndose empezar de alguna manera de nuevo, volviendo a su casa. Y pone en marcha ese proceso. Y lo precioso de esta comparación que el Señor propone es la actitud del Padre. Dice, lo vio de lejos, lo esperaba, se conmovió, salió a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Y el hijo que volvía empieza su confesión, pero el padre es como si no la escuchara. Y enseguida da órdenes para que ese hijo que ha vuelto, que él ha recuperado, recupere también su dignidad. Vístanlo, pónganle el anillo, denle sandalias. Y además, hagamos fiesta. El otro detalle es el hermano mayor, que se enoja, no quiere entrar, no quiere participar de la fiesta. Y el padre también lo trata misericordiosamente. Dice, salió a rogarle que entrara. Y ahí es donde el hijo mayor hace toda una serie de reproches para con su padre.
reproches exagerados, que ponen de relieve, podríamos decir así, un alma mercenaria. No se siente hijo, no ha descubierto el amor de su padre. Nunca me he visto un cabrito para festejar con mis amigos. Una exageración. El padre lo escucha con paciencia y le hace redescubrir algo que él no ha percibido. Y es importante quedarse en este detalle. Todo lo mío es tuyo. Él no ha caído en la cuenta de eso. Está viendo a ver qué hago y qué me da. Y el padre le dice, todo lo mío es tuyo. Además, el padre le hace redescubrir su fraternidad. Porque cuando le dirige los reproches al padre, dice, ese hijo tuyo. No se reconoce hermano de ese. En cambio el padre dice, tu hermano ha vuelto. Lo hemos recuperado. Es bueno que hagamos fiesta. Preciosa la parábola y da para que la tengamos en el corazón y en la semana volvamos sobre ella para descubrir matices, sugerencias, cosas que el Señor a lo mejor nos está diciendo ahora y a lo largo de la semana, en este tiempo que estamos viviendo. Porque todos, la verdad, tenemos algo del hijo mayor, una cierta suficiencia en nuestro corazón. Propensos, como dice por ahí también el Señor, a mirar la paja en el ojo ajeno y no descubrir la viga que tenemos en el nuestro. A tratar a los otros con rigurosidad y a disculparnos a nosotros mismos o tratarnos indulgentemente. Y además muchas veces se insinúa esto que en el hijo mayor decíamos como una especie de alma mercenaria. Pero si yo hago tanto bien, si yo hago todas estas cosas bien, ¿por qué me pasa esto otro? Casi como si nosotros estuviéramos al servicio de Dios para que nos vengan solo beneficios. En un tome y traiga. Doy para que me des. Y ahí, bueno, para recordar lo que le dice el padre al hijo mayor. Todo lo mío es tuyo. Redescubrir las riquezas que Dios nos da, más allá de algunos beneficios inmediatos que nosotros estemos midiendo. Y también estamos un poquito representados en las actitudes del hijo menor, porque hay algo de insensatez en el pecado. No es solamente una cosa mala que a veces nosotros hacemos, sino es insensato, porque nos perjudica, porque nos denigra. Y entonces, esto que le sucede al hijo menor tiene que ayudarnos a pensar qué es lo que pasa cuando nosotros transamos con el mal. A lo mejor creemos que tenemos un beneficio inmediato, como este que se fue con todos los bienes, pero se acabaron. Y empezó a padecer indigencia. Y entonces, esa es la situación. Parafraseando lo que decía algún autor en una novela, podemos decir, el pecado estafa dos veces, porque primero nos quita a Dios y después nos quita lo que pensamos que nos había dado. La indigencia. Una falta de discernimiento en el hijo menor. Y también una cierta suficiencia, como decir, bueno, yo me la arreglo solo. Yo no necesito de mi padre, dame la parte de la herencia, yo me voy, yo me las arreglo solo.
para pensar, para meditar. La parábola, digamos, queda con un final abierto, tanto para la actitud del hijo mayor, no sabemos si entró o no entró, como para el hijo menor, no sabemos si, cambiando la vida, fue perseverante. Pero bueno, ahí está, la parábola está propuesta para que nosotros reflexionemos sobre eso y la apliquemos. Ahora, si nosotros asumimos la actitud del hijo menor, entonces se verifica esto que dice el apóstol San Pablo y que escuchábamos en la segunda lectura. Dios, en su bondad, en su misericordia, nos ha reconciliado por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios. Y Jesucristo ha confiado a la Iglesia ese poder de reconciliar. Un poder que no tiene límites, con tal que vayamos con la actitud del hijo menor, que entrando dentro de sí mismo se da cuenta que equivocó el camino y se duele, pero no necesariamente con un dolor que experimentemos físicamente, sino en esa expresión dolorse significa desaprobó lo que había hecho y se propuso cambiar. Esto es el arrepentimiento, dolor del pecado, que es desaprobación del mismo y propósito de cambio. Cuando vamos con esa disposición, entonces nos encontramos con el abrazo del Padre. El Padre que nos ve y se conmueve, el Padre que nos abraza y nos besa, el Padre que sale a rogarnos para que entremos a la fiesta. Esa es la enseñanza de esta palabra que acabamos de escuchar, de este evangelio precioso. Y qué bueno en el tiempo de Cuaresma, un tiempo que es intenso, un tiempo de preparación para la celebración de la Pascua, un tiempo en donde se nos ofrece esa misericordia y ese perdón de Dios con abundancia, sin límites, con tal que nos acerquemos bien dispuestos. Y eso decíamos también, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, no tiene que ser una cosa rutinaria, mecánica, recordando esquemas que a lo mejor aprendimos en nuestra infancia y que estaban bien para ese momento, pero ya adultos tenemos que encarar de otra manera, como preguntándonos qué cosas han sucedido y que me doy cuenta que fueron una equivocación total. ¿Qué cosas me pesan? Y de esas pedir perdón. Y eso mediante una mirada sincera, confiada al mismo tiempo en la misericordia del Señor. No estamos ante un juez que condena, sino ante un Padre que recibe, pero nos recibe en la verdad. Ahora, esto es para un examen personal, para actitudes personales. Cabe también una pregunta respecto de este Evangelio y